Señor, donde habla acerca de un rey, el rey de Tiro. Tiro era una ciudad, aleluya, muy hermosa, una ciudad que poseía riqueza, una ciudad que tenía de todo y tenía un rey. Y este rey alcanzó una sabiduría tan fuerte, y la sabiduría que alcanzó este rey a tal punto, gloria a Dios, que alcanzó a tener dinero, alcanzó a tener de todo. Y dice que por causa de su hermosura fue lleno de iniquidad y él pecó. Alabanza, él se creía que era Dios, pero no era Dios. Pero este Ezequiel capítulo 28 se va más profundo. Él no simplemente habla acerca de este rey, sino también habla acerca de un ser. En el texto 11, texto 12 en adelante, dice: tú, querubín protector, perfecto, perfecto era en todo tu camino, hasta que se halló en ti maldad. Dice que por causa de la multitud de sus contrataciones fue lleno de iniquidad y él pecó. Cierra el paréntesis y me voy a Isaías capítulo 14, texto 13, aleluya, 14 en adelante, donde Tesel se arrepiente. Alabanza, habla acerca de reina, de rey, alabanza, de Babilonia, que también se creía que era Dios. Alcanzó de todo y de repente Tesel, él declara una palabra y dice: subiré a las alturas, a los lados del norte, allí estableceré mi trono y seré semejante a quien, semejante al Altísimo. Alguien adora a Dios. Y la pregunta mía: ¿por qué él dijo a los lados del norte, Miki? Cuando él dice subiré a las alturas, en el texto 13 lo dice: a los lados del norte, junto a las estrellas me sentaré y seré semejante al Altísimo. ¿Por qué digo a los lados del norte? Según los estudiosos, por el norte que empieza todo. Yo no sé si tú has escuchado a la gente decir: este hombre perdió la dirección, perdió su norte. En el norte empieza todo, gloria a Dios. Y él quería controlar, pero dice: más tú derribado eres y para siempre te acaba de ser. Dígale a alguien: no lo quieren en el cielo. Dígale conmigo, dígale: no lo quieren en el cielo, ni en la tierra tampoco. De pie, yo siento un ambiente de guerra que se va a activar aquí. Alguien puede abrir la boca y adorar a Dios. Alabanza. Y dice que de repente él quería ser semejante a Dios, porque en Isaías él dice: subiré a las alturas junto a las estrellas, allí estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Cierra el paréntesis, sigo en Génesis, y ahí de repente Dios se presenta y dice esta palabra: Miguel, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se activó el problema. El diablo dijo: lo que yo quería en el principio se lo van a dar a este ahora, y lo que yo quería en la eternidad se lo van a entregar a este mortal. El diablo, de repente el diablo se activó, pero también dice la Biblia que Dios de repente le dice al hombre: mira, de todo árbol del huerto puede comer, pero excepto de este. La gente dice que era una manzana, que era una pera, que era una uva, que era una fruta. Yo no sé, la Biblia dice: la fruta prohibida, punto y se acabó. Al fin, adora a Dios conmigo aquí. No, que era un guineo, que una manzana, yo no sé si era un guineo, si era una fruta, era una pera, la fruta prohibida, punto y se acabó. Alguien adora a Dios. Aleluya. Y dice la Biblia que de repente le dice: puede comer de todo, pero excepto de este, el día que coma ciertamente van a morir. Y la serpiente dice que era más astuta que todo. Padre, permíteme. Y dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Y dice que Satanás se infiltró en ella. Alabanza. Y de repente, cuando se infiltra la serpiente, dice que la serpiente estableció una conversación con la mujer. La mujer empezó a hablar, empezó a decirle, y es el problema que está viendo hoy en día. La gente está conversando más con la serpiente que con Dios. Abre la boca y adora a Dios. Como gente ahora, alabanza, se van a poner serio aquí, lo voy a decir. Y lo voy a decir: hay gente ahora, amiga, van a reprender un demonio y empiezan a hablar: no, ¿quién tú eres? ¿Qué sé yo qué? ¿Cómo te llamas? No. Alabanza. Empieza a decirle: tío, no. Jesús digo: reprende en el nombre de Jesús, punto y se acabó. Y gente buscando y que sal por la boca y sal por aquí, sal por allá. Reprende al diablo, punto y se acabó. Con el diablo no se habla mucho, el diablo se reprende y se acabó. Se fueron bien para tu casa. Ay, aleluya, sigo aquí, gloria a Dios. No me pierdo el hilo, sigo predicando. Y de los dos,
le dice a la mujer, le dice al hombre, perdón, puede comer de todo, pero excepto de este. Pero ya pasó la creación de la mujer. Alabanza el Cristo de la gloria. Dios forma a la mujer de la costilla del hombre. Y la Biblia dice que de repente la mujer se pasaba por el huerto y la serpiente también. La serpiente habló con la mujer. Algo que llamó mi atención. La serpiente le dijo algo a Eva que Dios nunca le dijo. Porque sabe como el enemigo quiere entrarte con una mentira. Le dice, con que Dios os ha dicho que no coman de los árboles del huerto. Ella dice, no, Dios no ha dicho así. Yo digo, de todo podemos comer, pero excepto de esto. El día que comamos ciertamente vamos a morir. Y la pregunta mía, la fruta al parecer no era codiciable todavía a los ojos de ella. Escucha esto, ¿cómo así, predicador? La fruta estaba ahí. La fruta vino a ser codiciable después que la serpiente habló. Usted diría, ¿cómo así, predicador? Póngame la silla, corre, Luigi, corre. Por ejemplo, esta silla está ahí. Esta silla está ahí. Ven, pásale al lado, profeta, pásale. Nadie mira la silla. Pásale, 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 pásale. Él no mira la silla. Ven, manito, ven, pásale. Él no mira la silla, ven, Nicky, pásale. Tampoco la mira. Pero de repente, y llegó un loco. Y le pone un letrero, prohibido mirar la silla. Prohibido tocar la silla. El que pasó ahorita no la miró. Ven ahora. Él se para. Y él dice, pero ven acá. ¿Y por qué prohibido tocar la silla? Porque al hombre le gusta lo prohibido. El hombre le gusta lo que Dios prohíbe. Lo siento, la gloria de Dios aquí. Y dice que ella, cuando el diablo ya le habló, dice que la fruta vino a ser codiciable a los ojos de ella. Escuche con atención. Y de repente dice que ella come. Cuando ella come, gloria a Dios, dice aleluya. Pero el pecado me entró. Abre la boca, adora a Dios. Alabanza, pastor Isamar. Ella come y nada pasó. ¿Por qué nada pasó? Porque no fue a ella que Dios le dio el mandato, sino fue al hombre. Alguien adora a Dios. Cuando el hombre vino a comer, ahí fue que Dios salió a buscar al hombre. Le dice, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. Lo que pasa es que se perdió la conexión. Adán perdió una relación eterna con el Dios Todopoderoso. Y el diablo, ahora entra en el mensaje. Dile, guerra por tu simiente. El diablo atacó a Adán. Hay gente que dice que la guerra es porque tú predicas. La guerra es porque tú cantas. La guerra es porque tú exaltas. La guerra es porque tú adoras. Te tengo noticias. El diablo no te odia porque tú predicas. El diablo no te odia porque tú cantas. Adán nunca predicó un mensaje y el diablo lo atacó. Alguien adora a Dios conmigo. El diablo no te ataca porque tú cantas lindo. El diablo cuando te ataca, está atacando la simiente, está atacando a un hijo. Dile a alguien, guerra por la simiente. Y esta iglesia vino a pelear por la simiente de San José. Te estoy diciendo, yo siento una brisa que es usted. Abre la boca y adora a Dios. Ay, Padre, gracias. Alabanza. Satanás atacó, alabanza, a Adán. Y dice que el pecado entró. Cuando el pecado entra, el hombre, gloria a Dios, se desenfrenó ante Dios. El diablo atacó a Adán y Adán no predicaba. El diablo atacó a Eva y Eva no predicaba. Pero le parece, y de repente la Biblia dice que Jehová le pregunta a Adán, ¿y quién te dijo que coma? Él dice, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Y la mujer culpa a la serpiente y la serpiente no encuentra a quien
Le dice al hombre, la tierra será maldita por tu causa. Hasta la tierra llevó. Alguien ahora vio conmigo. Y de repente le dice, vas a comer con el sudor de tu frente. Ay, Adán, si yo te agarro, gloria a Dios. Aleluya. Ay, Adán, si yo te agarro. Y una vez yo digo, wow, tú te imaginas, yo delante del trono, y de que Adán me esté pasando, gloria a Dios. Y yo digo, míralo ahí, alguien a verlo conmigo aquí. Ay, si yo agarro a Adán. Óyeme, y de repente le dice a la mujer, con dolor darás a luz. Ay, si la mujer agarrara a Eva, alguien ahora Dios conmigo aquí. Y le dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, te van a arrastrar en el polvo. El polvo será tu comida. Te vas a arrastrar en el polvo. Y ahí entra y le dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Por eso que las mujeres conocen al diablo con falda larga y conocen al diablo con falda corta. Yo siento que no va a activar aquí. La simiente de la mujer no se quedó con la serpiente. Hay gente que van a entrar aquí ahora. Quítale el niño a esa muchacha, quítenselo. Quítale el niño, corre. Ella va a pelear. Hay gente que van a entrar. Dile, serpiente, te ato. Dile, no hable con la serpiente, repréndela. Dios mío, ¿pero qué es esto? Estoy viendo un torbellino que se mete aquí adentro. Lambazo. Abre la boca, matuto, toyande. Padre mío, Padre mío. Siéntese, siéntese. Dale, predicar un poquito más. Padre, gracias. Le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Por eso son las guerras. La guerra por tu simiente, la guerra por tu descendencia, la guerra por quien tú eres. Le dije al principio, Adán nunca predicó, el diablo atacó. Si me voy a Éxodo, nacimiento de Moisés, el diablo tiró un edicto, dijo, maten a todos los niños que nazcan. El diablo está atacando la simiente, pero esa simiente se va a parar. Atacó a Moisés y Moisés nunca predicó. Moisés no dio un mensaje. Moisés no era adorador y el diablo atacó. Ahora me mudo al Nuevo Testamento, nacimiento de Jesús. El diablo le tiró, dijo, maten a todos los niños pequeños, menores de 2 años para abajo. Todavía Cristo no hubiera predicado y que el diablo lo odiaba. Hay gente que están atados en la droga. El diablo lo odia. El diablo odia la simiente de Cristo. Dile, diablo, te equivocaste. Me muda Apocalipsis, capítulo 12. El dragón le hizo guerra a la mujer. ¿Y a quién le tiró? Le tiró al niño. Le tiró al embarazo. Dile a alguien, ese niño va a crecer. Abre la boca. Vamos a agarrar a alguien Dile, ese niño va a crecer. Dile, diablo, ese niño lo va a criar tú. Lo va a mantener tú. Y ese mismo niño te va a pisar la cabeza.
Dios. La guerra por tu cimiento. La guerra por quien tú eres. El diablo te odia. Con tan solo verte caminar. El diablo dice, ahí va. Según los eruditos de la palabra, se cree que Satanás iba a ser el cuarto personaje allá en el cielo. Pero ¿quién fue el lugar de Satanás? ¿Quién lo vino a ocupar? Lo ocupaste tú. Por eso es la guerra. Por eso son los ataques. Porque tú cuentas la semejanza. Cuando el diablo te ve, examinamos la imagen de Dios. Cuando el diablo te ve, él rende. Amarre a alguien. Y el diablo te odia. Y aunque tú no prediques, agarra, corre que me voy. Hay gente que va a entrar en una dimensión. Se está activando una unción de guerra. Se está activando. Se están activando la gente de los Santana. Se están activando la gente de Olivo. Dios mío. Y le voy a pelear por la simiente de Guayamar. Voy a pelear por la simiente de Gutiérrez. Voy a pelear por la simiente de aquí. Y le pelea. Y le esa simiente el diablo no se la lleva. Mira. Se activaron la gente de guerra. Los pocos que. Dios mío. Vamos a pelear. Dile serpiente te ato. Dile yo no hablo con serpiente. Dile yo no reprendo. Abre la boca y adora a Dios. Vamos a reprender ahora. Cuando el diablo te bendiga, el diablo dice, yo voy a atacar esa simiente. Cuando el diablo te ve guerrera, toca la FIFA. Cuando el diablo te ve dice, esa simiente la acabo. Las mujeres tienen que entender que su simiente, el diablo está atacando tu simiente, pero hay un hijo que vuelve. Abre la boca y adora a Dios. Ay, Dios mío, no siento la gloria de Dios. Padre eterno, la simiente, y le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Por eso, la serpiente está predestinada para arrastrarse en el polvo. Y hay gente aquí que tienen que cuidarse de la serpiente. Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca y adora a Dios. Y te diría, pero ¿y por qué son las guerras? ¿Por qué son los ataques? Aleluya. A veces para salir de ti, hay gente que dice, no, que la guerra es porque tú predicas mucho, porque tú que no. Hay gente que no predica y el diablo ataca. Hay gente que no ven un culto, el diablo ataca. Si no, pregúntale a aquellos jóvenes que están metidos en la droga. Ellos están metidos porque quieren. Ellos están metidos, no. Aquí están en la prostitución, que están en los cabarets. No porque quieren. Es que el diablo tiene esa simiente atada. Pero hay una iglesia que se va a poner de pie. Y va a decir, suelta mi generación. Y le suéltala. No es tiempo de estar chismoseando. No es tiempo de desunión. No es tiempo de pleito. No es tiempo de tu país y yo te acá no. Es tiempo de unirte. La tiniebla está unida una contra el mundo. Sama. Yo siento la gloria de Dios. ¿Sabe algo? Satanás FIFA está haciendo su trabajo. El trabajo del diablo es hacerte la guerra, es dividir la iglesia. Y la iglesia se está dejando llevar. Están atacando tu simiente para que tú no crezcas, para que tú no avances. Están atacando tu generación
Abre la boca y adora a Dios. Abre la boca. Yo siento que vamos a entrar en un pleito aquí. Estoy viendo un manto que está cayendo aquí. Hay quien te dice. Vamos a reprender un espíritu. No sé en el territorio que estoy. El diablo digo no, que esta mujer le pertenece a Santa Marta, porque mi abuelo adoraba a esto y esto. Dile, la simiente mía no. Mira. Te estoy diciendo, se va a meter de aquí adentro. Y la simiente mía no. Sama. No, que ella le bebe. Aquí que si yo cuánto. Dile, se acabó. Esa simiente no es tuya, diablo. Esa simiente no es tuya, demonio. Yo reprendo toda malicia. Y no, de tiempo en tiempo se celebraba fiesta pagana en los campos. Y el evangelio ha venido rompiendo eso. Dile, no lo quieren en el cielo, ni en la tierra tampoco. Lo siento, pase el gigante. Hay gente que van a entrar ahora a pelear. Actívate ahora. Hay gente que van a pelear ahora. Reprendo. Yo quiero que tú le pongas. Y acá, guerrero, ven, corre, ven. Dame la espalda tuya. Ponte la espalda con tu hermano, corre. Así como él, corre. Tengo una orden, corre. Hay gente que van a pelear ahora, ponte de pie. Nadie se queda sin ponerse, corra. Hay gente que van a pelear. Vamos a pelear por la simiente de San José. Pelea por la simiente de Cruz de Boca Chica. Mira, se metió Dios. Se metió allá atrás. Todavía yo no estaba en guerra. Lo mío. Se metió. Ahí para. Vamos a pelear. Mira mi familia de Dios. Mira mis hijos de Dios. Yo voy a reprender. Yo voy a reprender todo espíritu. Lo mío. Esto simboliza de que tú le cuidas la espalda a tu hermano. Le estás cuidando la simiente. Yo voy a entrar en reprensión ahora. Hay gente que van a pelear. Hay espíritus que salen de las casas. Hay altares que se prenden en fuego. Dale una orden. Vamos, todo espíritu. Agarra la espada que Dios te dio. Yo siento una unción de guerra. Se está activando. Lo mío. Sandy, estoy viendo una espada desenvainada en tus manos. Estoy viendo una paloma que está descendiendo aquí adentro.
hermano, yo voy a pelear por mi descendencia. Se metió Dios. Se metió Dios aquí. Se metió a la derecha. Mira, mira, se metió allá atrás. Vamos, pelea. Pelea por los nacimientos. Dile, diablo, te va de San José. Dile, diablo, te va de mi territorio. Dile, ese nacimiento no te pertenece. Mira, 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 mira. Hay cadenas que se rompen. Hay malizas que se van. Y ram, bam, bam, estoy viendo un lazo en la mano de Isamar. Vamos, tíralo. Oh, Dios mío. Isamar, un el patio, corre, ójalo. Mira, 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 mira. Isamar, te entrego el territorio, te dice Jehová. Te lo entrego. La fiesta pagana se va a los territorios. Llegó el nacimiento original. Mira, llegó el nacimiento original. El nacimiento original llegó. Abre la boca y ahora Dios. La patrona está peleando un pleito en la galería. El diablo te odia. Dile, si tú me odias, yo también te odio. Hay gente que se pone un guapo y que porque tú reprendes y le reprende todo. Abre la boca, abre a Dios. Esa simiente, yo voy a pelear por la simiente. Yo voy a pelear por mi generación. Yo voy a pelear por mi descendencia. Y dice que en Apocalipsis, dice que el dragón, dice que después a hacer guerra. ¿A quién? ¿A quién fue? Le hizo guerra al niño. Y dice luego que fue a hacerle guerra a la descendencia de los niños. Óyeme, oye el problema. El problema está es que tú estás marcado por el reino. El que está marcado, el diablo lo va a atacar. Pero esa simiente le dice a la mujer, óyeme, tú ella te iré, tú le iré la cabeza. Y hay gente que van a pisotear la serpiente ahora. Dios mío, hay gente que van a pisar la serpiente. Agárrate con alguien de mano, corre que me voy. De frente con